Buenas noches, es lunes, estamos en Dato Mata Relato. ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien? Muy contenta de acá de compartir nuevamente otro lunes, arrancando la semana con todo, con nosotras, por supuesto. Arrancando la semana y ya terminando el invierno. Sí, por suerte, ya estamos en las vísperas de primavera. En la víspera de primavera, en semana de vacaciones estudiantiles. De todo, además estamos cada vez más cerca de las elecciones y por eso vamos a traer temas muy importantes sobre la mesa. Justamente uno de los temas más relevantes es el que vamos a tratar en el día de hoy. Sí, será relevante ese tema y nos toca a todos. No hay un tema generacional ni de género, porque en definitiva toca a todos, pero sí hay algunos grupos que somos como los más afectados o los que estamos directamente eh, más preocupados por el tema. Pero Sin dudas. cuando hablamos de economía, hablamos de desarrollo y hablamos de derechos. Y en eso, un tema que está instalado, pero que en Uruguay ya es un tema que está instalado hace tiempo, pero con muchos pendientes, es nada más y nada menos que la agenda de cuidados, ¿no? La importancia de la implementación de un sistema de cuidados como una política pública esencial para construir una sociedad más justa, más equitativa, con más derechos, más integrada y que, bueno, que atiende parte de las problemáticas que venimos teniendo cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de protección social, en definitiva, cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de género, cuando hablamos de la tercera edad, nada más y nada menos que en una población con determinadas características, con una transición demográfica tan avanzada como tiene Uruguay, el desafío de los cuidados es un piso y un escalón fundamental para construir una agenda de derechos y para construir el desarrollo. Nos parecía que era un tema más que pendiente que teníamos y bueno, vas a presentar vos a nuestra invitada, ¿no? Bueno, perfecto. Tenemos una invitada de lujo. Estamos acá con la doctora Ana Laura Alonso, especialista en temas de cuidado y además una persona que asesora directamente a muchas personas involucradas con las políticas de cuidado. Así que bienvenida, Ana Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegas a trabajar en el tema de cuidados? Contanos un poco de vos, porque con eso de también estar directamente involucrada con la población que necesita los cuidados es una mirada que a veces es muy fácil hablar de políticas públicas desde los grandes números, desde mirar presupuestos, identificar programas, pero después cuando uno tiene que atar eso en lo que son las necesidades reales, creo que en esta política en particular cobra relevancia porque a veces la agenda de definición de, como lo planteamos en este programa, definir políticas públicas no puede ser un tema de escritorio porque atender la realidad de los cuidados, tanto en lo que pueden ser determinados niveles de dependencia o la primera o la infancia o la adolescencia o la tercera edad o las personas que tienen dificultades, es un desafío no menor porque no hay una solución tan sencilla, hay muchas realidades, muchas casuísticas, y en particular también cuando pensamos en cómo se conforman esos hogares para hablar de cuidados, cómo se diseña la política pública, quiénes son los prestadores, y que también no es un tema aislado de lo que es el mercado de trabajo. Hoy también la realidad de los cuidados es una oportunidad para la creación de trabajo de calidad y que muchas veces no termina siendo. Así que bueno, contanos un poco cómo. Bueno, mi acercamiento con el tema de los cuidados viene por mi asesoramiento. Yo trabajo para el movimiento sindical, para el PIT-CNT, y bueno, a partir de la implementación de la ley en el año 2015, la 19.353, bueno, ahí se empezó a desplegar la política pública y cuando eso inicia, en el PIT-CNT se forma la Comisión de Cuidados del PIT-CNT y a través del Instituto Cuesta Duarte, con el que yo trabajo, me designan para trabajar con la Comisión de Cuidados, como más desde una mirada técnica del tema, y asesorando a las trabajadoras que trabajan en los cuidados, pero que además la particularidad de trabajar desde la perspectiva de los trabajadores es doble, porque los trabajadores son quienes ponen su fuerza de trabajo para el sistema, como decís vos, para la que es una creación de fuentes laborales, etcétera, etcétera, pero también son los usuarios del sistema. Entonces, es como desde esa doble mirada. A partir del 2015 es que empiezo a trabajar en el tema. ¿Y por qué el PCNT toma este tema como central y crea toda una estructura orientada a atender el tema de cuidados? Bueno, en la agenda del PIT-CNT
han habido etapas del tema de los cuidados, ¿no? No es que el PIT-CNT toma este tema como trascendental desde el primer día y en algunos sindicatos es anterior a la creación del sistema de cuidados. No es que el sistema de cuidados vino a poner un problema que las trabajadoras mujeres ya no lo visualizaban. Por supuesto que ya estaba visualizado y ya había habido la experiencia, por ejemplo, de los centros de cuidados para niños y niñas, hijos de los trabajadores. No es una experiencia que nace con el sistema de cuidado. Hay experiencias en pila de sindicatos anteriores en donde la necesidad de cuidados de esas trabajadoras, y hablo de mujeres, porque el 90% de las que manifiestan esas preocupaciones son las mujeres. Entonces, eso ya se venía trabajando en eso. Pero la implementación del sistema de cuidado y la institucionalidad del sistema de cuidados el sistema de cuidados crea institucionalmente una Junta Nacional del Cuidado, una Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo de Cuidados. En el Comité Consultivo de Cuidados, por ley, está expresamente el PIT-CNT como participante de ese comité consultivo. O sea, el PIT-CNT tiene participación en el comité consultivo. Y entonces, a raíz de la participación del PIT-CNT en el comité consultivo, es que se define crear la comisión de cuidados y bueno, y etcétera, etcétera. Cuando hablamos de cuidados, creo que es un término que ya la mayoría de las personas lo tenemos incorporado, lo tienen incorporado, pero ¿a qué hacemos referencia específicamente? Yo creo que lo importante acá es tener claro que a partir del 2015, con la promulgación de la ley, lo que en Uruguay tenemos es el cuarto pilar de bienestar social, ¿no? O sea, la ley, la 19.353, lo que establece es el derecho a cuidar y a ser cuidado. O sea, tenemos un nuevo derecho en nuestro sistema, digamos, de protección social, y eso es relevante y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera defender y embanderarnos y reclamar, ¿no? Tiene que haber un reclamo de la sociedad, de todos, no solamente de la sociedad civil organizada y de los grupos que son los que llevan más la bandera de los cuidados, sino de todos, entender que tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados. Justamente, ¿sabes qué? Estaba pensando en los procesos, ¿no? De las políticas públicas y también el entendido de los cuidados, cómo ha avanzado a lo largo de las décadas, ¿no? Justo nuestros televidentes saben que yo estudio en la EMA, que estudio actuación, y justo estamos tratando una obra argentina de los años 60, donde básicamente, para no irme muy extendido, la mujer en la casa y todo eso, y a raíz de eso nos acordábamos de aquellas leyes que se promovían, creo, en los años 60, no sé si en nuestro país también, que promovían, por ejemplo, la jubilación de la ama de casa, ¿no? Y cómo también, ahí va, cómo en los procesos históricos, viéndolo desde esa perspectiva, estamos hablando de los años 60 más o menos, hasta ahora, los cuidados, las mujeres trabajadoras, el estar en la casa dentro de las políticas públicas fueron tratados de distintas maneras, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte en ese sentido, cómo también pensar en, bueno, cuando hablamos de cuidados, estamos hablando justamente de un derecho que se tiene que garantizar, pero también estamos hablando de un concepto distinto de cómo se cuida, cómo ejercemos el trabajo, cómo nuestros conceptos de familia, todo. Totalmente. ¿No? Lo que pasa que no se puede pensar en cuidados sin una perspectiva de géneros, o sea, hay que pensar en los cuidados con una perspectiva de género. Y segundo, lo más interesante es sacar de escena el tema de que los cuidados corresponden únicamente a la familia y dentro de la familia únicamente a la mujer. Entonces, hay como ahí dos patas, ¿no? Una, el tema de la corresponsabilidad en los cuidados, o sea, de los varones en un rol activo en los cuidados, en el seno de lo que viene a ser una familia tradicional, por decirlo de alguna manera, pero también el Estado metido dentro de las casas, o sea, la pata del Estado metida en la política, por eso es una política pública, porque es realmente romper con aquello de que los cuidados tenían que ver con la vida intrafamiliar. No, el Estado viene a garantizar los cuidados y viene a meterse y viene a que con sus políticas públicas resolver el tema de los cuidados. Me parece que esa es como lo que más cuesta, porque ahí hay toda una pata cultural que tiene que ver con romper el estereotipo tipo tradicional de que las mujeres somos las que cuidamos, que las mujeres somos las que cuidamos a nuestros niños y sobre todo porque el tema de los cuidados de los niños en Uruguay tenemos un sistema de educación fuerte y sostenido, bueno, y si bien cuidados es muchísimo más que las horas que los niños están en la escuela,
yo creo que el problema más duro para las mujeres respecto al cuidado tiene que ver, además de con nuestras niñeces, con nuestros viejos, o sea, el cuidado de los adultos mayores. Y ese está 200% asociado a las mujeres. Porque el de las niñas y adolescentes, estamos como en una etapa, yo siento que estamos como en una etapa en la cual la corresponsabilidad, si bien faltan kilómetros, estamos como yendo hacia ese lugar, ¿no? Estamos avanzando, pero en el de los viejos no. Y hay una idea por qué responde ese cambio cultural más rápido en los niños que en los adultos mayores. Bueno, creo que tiene que hay varios factores culturales, seguro. No es lo mismo, creo que también hay hasta psicológicos que tiene que ver con que un niño es, ¿no? Es la vida, ¿no? Es como ¿no? Y los adultos es la última etapa de nuestra vida, es sumamente doloroso, hay que tener. Pienso que tiene que ver también con eso, pero también tiene que ver con que en la implementación de cuando se implementa el sistema de cuidados en el último gobierno del Frente Amplio, cuando se define la política, o sea, el plan, cuando se hace el Plan Nacional de Cuidados, que es que lo piensa la Junta Nacional de Cuidados, o sea, la Junta es la que se define los cuidados para los niños y después para los adultos mayores de 80 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la verdad es que se focalizó mucho más en la niñez, y está bien, ¿no? Tiene que ver con eso, pero había poca plata, y de la poca plata que había, para ser claros, ¿no? De la poca plata que había para el sistema de cuidados, había que repartir entre todo. No quiere decir que no se hizo un montón, pero faltó muchísimo y falta muchísimo. Entonces, en la medida en que no haya un presupuesto acorde de lo que es, siempre se va a tener que priorizar. O sea, vamos a decir, bueno, vamos con los niños, vamos ¿hasta cuándo? ¿No? Porque la plata no es infinita. Entonces creo que el tema del presupuesto es prioritario. El tema del presupuesto, cuando se largó el sistema de cuidados, ni te digo en el 2015 cuando se fue la ley, pero sí un poco antes, cuando ya se empezó a armar, de los pioneros con este término fue el Ministerio de Desarrollo Social, y se empezó a armar la Dirección de Cuidados. Eso fue después de la ley, ¿no? Eso fue. Sí, pero antes ya se había empezado a trabajar incipientemente con el desarrollo de un sistema de cuidados, pero claro, el problema grande era que era sin presupuesto. Claro. La ley lo que permite es el tema de presupuesto. Ahí se armó un área que trabajaba el tema de cuidados y un programa de cuidados que fue más bien incipiente, pero uno de los problemas, y ahí va justamente, era el tema del presupuesto. De alguna forma, a pesar de que es un presupuesto siempre oneroso y que tiene dificultades, se ha podido mejorar la ley. Fue un poco lo que cambió ese punto de inflexión. El presupuesto se definió cuando se define el presupuesto nacional en el 2015, y se le recortó al sistema de cuidados, se le recortó un montón para darle a la educación, ¿no? O sea, cuando todos los... Y a seguridad también. Sí, pero yo tengo como el recuerdo de que la mayor cantidad, o sea, cuando todos los ministerios empiezan a pedir, cuando se lleva el presupuesto nacional, había que resolver algunos temas vinculados a educación, que eran reivindicaciones también bien importantes, y de dónde había que sacar, y se recortó una buena parte del sistema de cuidados. Se estaba implementando, o sea, la política pública se estaba creando en ese último gobierno del Frente, y ya cuando se estaba creando, ya se le recortó. Cuando recordamos que la campaña... había sido el buque insignia del tercer gobierno del Frente Amplio. O sea, Tabaré lo había tomado como el buque insignia. Y a esto voy, no es de un lugar de la crítica por la crítica en sí misma, pero sí es de un lugar de que realmente ni nuestros políticos estaban, si bien la ley salió con todos los partidos políticos la votaron, o sea, es difícil, ¿no? No levantar la mano para un tema como estos, desde lo discursivo y desde lo teórico, todos estamos bastante de acuerdo en algunos temas, pero después, cuando hay que bajarlo a la realidad, es un tema que todavía no llega, y todavía no se termina de entender la importancia de lo que es tener un sistema de cuidado fuerte para el desarrollo productivo del país, por ejemplo. Bueno. O sea, para que el país funcione, para la autonomía económica de las mujeres, para que las mujeres puedan salir al mercado laboral, para que puedan terminar de estudiar, para resolver, no para resolver, pero sí para ayudar con todo el tema que tiene que ver con la infantilización de la pobreza, porque los niños no viven, viven en un contexto con una mamá, que la mamá tiene que trabajar. No, entonces, me parece a mí que no se termina de visualizar que no hay una cosa sin la otra. Es como que se ve en estancos separados. No, bueno, lo que pasa es que el sistema de cuidado está... No, pero tenemos que focalizar educación, salud, que por supuesto. Pero es una pata que nos está quedando, y nos está quedando débil todavía.
de alguna, ay, perdón. No, adelante, De adelante. alguna forma se complementa con el resto de lo que es la educación. O sea, hay una necesaria asociación entre políticas, pero sí Sí, por supuesto. como una necesidad de, bueno, hay prestaciones que son bien importantes y que van vinculadas, por ejemplo, todo lo que es el AYAC, el MPS y Ujú. demás, que es una pata bien importante de lo que son los cuidados, pero que también es súper interrelacionada con lo que son la educación y la salud, en particular la salud mental. Sí, 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 claro, todo, digo, hay una transversalidad en todos estos temas, ¿no? Y está todo vinculado, pero de alguna manera, sin una política pública de cuidados fortalecida, yo me aburro de andar por ahí diciendo esto, sin una política de cuidados fortalecida, con presupuesto propio y con perspectiva de género, no es posible pensar en avanzar en un país productivo. Claro. Esa es Sí. mi visión. Y además, yo decía lo de seguridad, pues yo escuchaba el otro día al Boca Andrade, a Oscar Andrade, que mencionaba justamente esa contradicción, ¿no? De que a veces hablamos de seguridad, ¿no? Y como este aspecto punitivo, y él decía, por ejemplo, en aquel momento pusimos plata para seguridad que venía del sistema de cuidado, sin entender que también seguridad es tener un sistema de cuidado fortalecido, ¿no? Entonces también pensaba, se me venía a la cabeza que muchas veces referenciamos a los países nórdicos desarrollados en varias cosas, entre ellas en las cuestiones que tienen que ver con los cuidados, con las licencias paternales, maternales, bueno, los servicios de cuidados a las personas mayores y todo eso siempre son como una referencia que también te quería preguntar en ese sentido, ya que estábamos metiéndonos en el tema de la transversalidad, quería preguntarte, ¿no? Pensaba en los países nórdicos justamente por eso, por poner el ejemplo de las licencias maternales y paternales. ¿Qué cosas ves vos pensando en la experiencia del sistema de cuidado, más allá de que habría que generar justamente un presupuesto que realmente sea contundente y que genere continuidad en la política pública? ¿Qué medidas o qué elementos ves vos en el sentido de medidas que digas, bueno, sí, podemos empezar a aplicar esto, esto y esto, que puedan empezar a generar un cambio en los temas de cuidado en nuestro país, justamente para un desarrollo reproductivo y una sociedad más igualitaria que mitigue un poco más la desigualdad que se está viviendo en ese sentido? Bueno, primero yo creo que es fundamental fortalecer que estos temas, los temas referentes a las licencias de cuidados, estén en la agenda de la negociación colectiva. O sea, yo creo que la herramienta de la negociación colectiva es fundamental para esto. Se ha avanzado muchísimo porque, bueno, el movimiento sindical tiene el tema en las reivindicaciones de agenda de la negociación colectiva. Fue este año en la conferencia de OIT. Uno de los temas de la conferencia fue economía de cuidados. Quiere decir, es un tema que que está muy en la vuelta. Y a mí me parece que Uruguay tiene la herramienta divina de la negociación colectiva y que por ahí se pueden lograr. Se han logrado, pero se tienen que seguir trabajando. Y para eso tenemos que tener un Ministerio de Trabajo que ponga el tema arriba de la mesa, un Ministerio de Trabajo que ayude a que en la negociación colectiva las cámaras empresariales entiendan de una vez y para siempre, que esto también, yo detesto el término ganar, win-win y todas esas cosas, pero pues lo detesto de verdad, pero realmente creo que en esto es bien interesante que las cámaras entiendan que si tenemos una madre tranquila, sabiendo que tiene resuelto los cuidados de su hijo, que no lo tiene que dejar en la casa con la puerta cerrada. Cuando inauguramos el centro de cuidados del Dorado, del supermercado en Dorado Maldonado, una de las trabajadoras delegadas hizo un cuento que a mí me quedó grabado para siempre y ella estaba muy emocionada ese día porque se estaba inaugurando el centro siempre para los hijos de los trabajadores del supermercado. Y ella contó que cuando su hijo era chiquito, ella ya era trabajadora del supermercado y ella se iba a trabajar y dejaba al nene con la puerta cerrada y se iba. Y no había celular, el niño tendría 7, 8 años. Y no había celular y no había nada. Y bueno, y no tenía cómo resolver. Claro. No tenía cómo resolver. Y tenía que ir a laburar. O sea, quiero decir, entonces, esa mamá seguramente no trabajaba con la misma tranquilidad que una mamá que sabe que deja a su hijo en un centro de cuidados, que está atendido, que está estimulado, que no va a prender la raya del gas y le va a salir el gas por ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que la herramienta de la negociación colectiva es fundamental. Y otra cosa que creo y que en el mundo se está practicando, se está llevando a cabo y creo que está dando buen resultado, tiene que ver con que las licencias para cuidados sean focalizadas y sean solamente licencias para varones. Eso es una experiencia que en otras partes del mundo ya se está haciendo
y yo creo que eso lo que ayuda es a todo el tema de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, que las licencias no sean licencias. Esa discusión está bien instalada ahora. Yo creo que por lo menos Uruguay debería darse la chance de probar. Porque el problema que tenemos es que la administración, en el 2013, con la ley, yo no soy mala para los números, pero creo que es la 19.161, que es la que estableció el medio horario para cuidados. Cuando nace un niño, primero está la licencia por maternidad y de los 3 a los 6 meses se establece un medio horario para cuidados. Ese medio horario para cuidados es una licencia que es una licencia parental, o sea, la puede elegir el papá o la mamá. La experiencia en Uruguay es que solamente el 1% de la que la eligen son varones. Wow. Entonces, hay que sentarse y decir, esta ley no sirvió. Claramente esta ley no sirvió, porque por algo solamente el 1% la eligen. Hay que mirar por qué solamente el 1%. Pero ahí también después hay un tema importante que es la decisión intrapareja de quién... Pero ¿por qué es el 1%? Uh-huh. Ahí hay algo que nos está marcando, porque no es el 20%, el 15%, el 30%, es el 1%. Es un patrón de comportamiento generalizado. ¿Y la opción de que la tomen las dos no podría ser? Por ejemplo, obligatoria. ¿Al mismo tiempo? Sí. Pasa, eso tiene un costo. Pues fíjate que en ese medio horario para cuidados, el trabajador, la trabajadora o el trabajador trabaja 4 horas en una hipótesis de trabajo de 8 horas y las otras 4 horas se las paga BPS, ¿no? Y claro. Digo, es un montón y está bárbaro y queremos más. Pero lo que digo es, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que esa licencia también la usen los papás. Lo que pasa es que si no vos tenés la licencia paternal además y después la estigmatización, con ese comportamiento, la estigmatización sobre el tema del no contrates mujer porque puede ser madre, se mantiene. Sí, pero además hay un tema, en lo que decíamos de que está, o sea, hay un tema que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver también con la conducta de las empresas. Yo tuve en mi experiencia como abogada, tuve un caso que un trabajador se pidió el medio horario para cuidado, lo despidieron. No le tomaron, no les causó ninguna gracia. Lo despidieron, le pagaron el despido, todo. Yo reclamé un despido abusivo, lo gané, pero no le recuperé el trabajo. O sea, el tipo se quedó sin trabajo. O sea, está bien, le tuvieron que pagar más dinero, todo lo que quieras, pero perdió su fuente laboral por pedir el medio horario para cuidados. Entonces, es complicado, pero tenemos que revisar esa ley no está dando resultados. Yo creo que hay que ponerla sobre la mesa y hay que decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya garantías, para que a ese varón que elige el medio horario para los cuidados, mañana no lo despidan? Tiene que haber garantías. Tiene que haber un cambio también desde el punto de vista intrafamiliar, pero eso es bien cultural, bien cultural. Y tiene que haber un cambio también, que también es cultural, de sus propios compañeros de trabajo. Porque a veces sus propios pares tampoco ven bien que, ay, mirá, se pidió el medio horario. ¿Me explico? Porque sí. Todavía como sociedad no es lo mismo que la mujer se pida el medio horario. Entonces, pero por alguna razón es muy notorio que entonces yo creo que la experiencia de las licencias solamente para varones, yo creo que Uruguay debería darse la oportunidad de empezar a ver y a ver qué resultado da, cómo lo toma ¿no? Cómo lo toma la sociedad, si las usan, si no las usan. Creo que sí. ¿Cuál es la realidad después de este gobierno del tema cuidados? Bueno, a mí no me... si escuchás por ahí, la gente dice, bueno, desmantelaron el sistema de cuidados lo desaparecieron. Bueno, yo no creo que eso haya pasado. Lo que sí creo es que la política pública existe, la política pública no se tocó y eso es muy bueno. Hay temas que es imposible, es muy difícil. Se puede desarmar, se pueden cambiar algunas cosas de uno u otro, pero es imposible sacarlos del centro de la importancia que tiene. Porque políticamente hubiera sido un impacto muy grande. Otro ejemplo que tenemos es los consejos de salario, que antes había la duda si se mantenía. No, o sea, son cosas que se le sacó un poco, se le sacó un poco de relevancia, pero se mantiene. Exacto. Yo creo que el retroceso de este gobierno tiene que ver en que no se avanzó en nada o en casi nada. ¿Y por qué digo esto? Los servicios se mantienen, siguen siendo los mismos. No hay más asistentes personales, por ejemplo. No se amplió el cupo. La gente se fue muriendo, las personas que son cuidadas, digamos, y no fue que se avanzó en cantidad de asistentes personales y asistentes personales es uno de los servicios del sistema de cuidados, ¿no? No está. Creo que no hubo experiencias de cuidados comunitarios
que se habló mucho de eso, pero no se avanzó. Creo que, por ejemplo, lo que veníamos hablando, los centros siempre, que son los centros sindicato-empresa, se disminuyó notoriamente. Los que están siguen funcionando y funcionan bien. O sea, no se sacó presupuesto, quiero decir, o sea, lo que estaba sigue funcionando. Pero yo, que trabajo en el movimiento sindical, no me he enterado de que abrieron en 5 años 10 centros siempre, como en el gobierno anterior, como en la administración anterior, que abrieron 13 centros siempre. Entonces, quiero decir, no es que haya habido un retroceso en el sentido de quita de servicios, pero no avanzamos. Y donde sí creo que hay claramente un retroceso es en las políticas que tienen que ver con el estímulo y con poner en la agenda el tema de la corresponsabilidad de los cuidados, o sea, el tema cultural, ¿no? Yo creo que en la administración anterior había mucho que tenía que ver con campañas de difusión, de concientización, etcétera, referente a la corresponsabilidad de los cuidados. Había campañas divinas por redes sociales, por todos lados, o sea, el tema estaba arriba de la mesa. Yo en esta administración no he visto que ese tema desde la política pública se esté como estimulando. Y eso es muy importante. Y además pensando en la realidad de que estamos viendo hoy en día unos datos de pobreza infantil muy grandes, pobreza en general también, y también la realidad de los hogares monoparentales. ¿Cómo ves vos esa dificultad en los hogares donde hay solo una mujer, solo un hombre, donde hay un solo padre que está ahí sosteniendo la situación? O de hecho otro familiar. Muchas casas se sostienen por las pensiones de las personas que están ahí, entre otras cosas. ¿Cómo ver también ese factor que va a ser una de las cosas que vamos a tener, va a tener que solucionar el gobierno que entre, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa que ahí lo que tenemos que ver es los sectores como mayor vulnerabilidad, ¿no? ¿Quiénes son? Yo creo que, por ejemplo, los hogares monoparentales, que en su mayoría son de mujeres, tienen que ver con que esas mujeres muchas veces no pueden salir al mercado laboral porque no tienen resueltos los cuidados, no pueden salir a trabajar en un trabajo, como decía ella, un trabajo de calidad, un trabajo que te implique. Entonces hacen changas, trabajan en el mercado informal, trabajan en las ferias, pero no pueden tener porque necesitan cuidar, necesitan sostener, necesitan, a veces en esos mismos núcleos familiares hay viejos y niños. Muchas veces, porque vive la abuela, la madre y los nenes. Hogares extendidos. ¿Cómo? Con una especie de hogar extendido. Claro, Hogar sí, extendido. en el mismo núcleo familiar. Entonces, es bien complicado, y yo creo que esos son los núcleos que hay que primero atacar, obviamente, ¿no? Claro, para que la política pública llegue lo antes posible. De cualquier manera, creo que tenemos que avanzar hacia la universalidad de los cuidados, ¿no? No pensar solamente en los cuidados para los pobres o para los vulnerables, sino que hay que pensar en un sistema universal. Yo creo que eso Yo te iba a preguntar un poco eso. Si pensamos de acá para adelante, ¿cuáles son, a tu entender, las 3 o 4 prioridades que se debería pensar para avanzar en tema de cuidados o para salvar hoy situaciones que están problemáticas que no están atendidas? Ujú. ¿Cuáles serían la primera línea de prioridades? Y bueno, yo creo que una sería trabajar en torno al tema de la educación, con el tema de la ampliación de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Creo que eso ayudaría de manera rápida a solucionar algunos temas de cuidados en algunas poblaciones. Me parece que eso sería como bien importante. Lo segundo, me parece que es importante, y esto desde la mirada de los trabajadores, resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la regulación laboral de los trabajadores del cuidado. Creo que no está bien resueltas algunas situaciones de los trabajadores del cuidado. No se resolvió en el primer periodo, no se resolvió en este periodo tampoco, y creo que hay que pensar en un trabajo de calidad, en un trabajo digno, en un trabajo profesional. Tiene que haber capacitación y formación de calidad para esas trabajadoras, que son mujeres también. O sea, no nos engañemos, las personas que cuidan son mujeres en general pobres, son mujeres que tienen poca formación y capacitación. Entonces hay que pensar en capacitar y formar, hay que pensar en trabajos decentes, hay que pensar en trabajo, es una fuente de trabajo, pero no puede ser una fuente de trabajo de mala calidad. Y hay que pensar en que, por ejemplo, en el caso de las asistentes personales, son las únicas trabajadores de todo el Uruguay, de todos los grupos que no tienen negociación colectiva. Y eso no se sostiene. No se sostiene que un grupo de trabajadoras donde hay más de 6.000 trabajadoras
que trabajan como asistentes personales no tengan mesa de negociación colectiva. Entonces creo que esa es una de las otras, desde la mirada de los trabajadores, creo que esa es otra de las prioridades. Y bueno, y otra de lo que tiene que, se me ocurren un montón, ¿no? Pero pensando en otra, creo que también tiene que ver en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la negociación colectiva para las licencias especiales y para las licencias de cuidados, mezclado ahí con una política pública fuerte, una política fuerte de corresponsabilidad en los cuidados desde lo comunicacional. Y ahí también pensaba, mientras te escuchaba, cómo también, por ejemplo, a partir de la regulación del trabajo doméstico, también se desata todo un núcleo de trabajadoras que sin estar dentro del sistema de cuidados, digamos, son personas que ingresan al trabajo formal también a trabajar desde los hogares. ¿Te parece que también estaría bueno pensar en incluir al trabajo doméstico dentro del rubro del sistema de cuidados? Bueno, eso es toda una discusión eterna que hay, y no digo, digamos que viene de para atrás. Hay muchas trabajadoras domésticas que hacen trabajo de cuidados también. Hay muchas trabajadoras domésticas que hacen trabajo doméstico y de cuidado al mismo tiempo. Sí. Entonces, sí, hay que traer a la discusión también yo creo que hay que traer a la discusión también a las trabajadoras domésticas. Hay que pensar en, sí. Porque además pensaba, ¿no? En esto de la universalización de los cuidados en todo sentido, que a veces también, o sea, hay una cuestión de clase muy transversal, Total. porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Un chiquirín que tiene, por ejemplo, TEA, ¿no? Tiene trastorno del espectro autista, tiene que ir a un colegio y tiene que ir con un acompañante. O una escuela, tiene que ir con un acompañante. Depende de la economía de esa familia poder llevar a ese niño a la escuela, porque tiene que contratar un servicio a una trabajadora, ¿no? Lo mismo una niñera, por ejemplo. También, entonces, de repente, una persona trabajadora, no rica, también precisa Por supuesto. todas esas condiciones, ¿no? Entonces, como también lo importante de pensarlo desde ese lado también. Sí, absolutamente. Y también pensando como que es, con todo esto que tiene que ver con el tema de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? O sea, no se puede dejar de pensar que es una pata importante, o sea, que tiene que ver con eso. No sé si usted, supongo que saben que hay un trabajo de la facultad, yo me lo traje anotado porque soy muy mala para los números. Hay un trabajo que se hizo desde el Instituto de Economía, de la Facultad de Economía, que tiene que ver con cuánto vale el trabajo no remunerado de las mujeres, o sea, cuánto sale en peso, en plata, Lo ¿no? presentamos en este programa el año pasado cuando largaron. Ahí va. Y es bien interesante ver, en el presupuesto del PBI es el 24% del PBI. Bueno, el tema es que 14 millones de dólares. ahí un poco desde mi área, 14.000 millones de dólares. Sí, es impresionante el número y tiene mucho que ver con todo lo que es el trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado es un concepto, es un valor agregado enorme que hace a la economía, que es muy difícil de medir, de cuantificar, a veces de tangibilizar, pero que existe. Sí, pero además para que la sociedad funcione, para que todo funcione, tiene que estar este trabajo de las mujeres. O sea, Claro. este trabajo es invisible. Es invisible. Y se hace mucho más dificultoso con los cambios en las composiciones familiares y en el mundo del trabajo. Entonces, por eso el sistema de cuidados cobra relevancia. Exacto. 14.000 millones de dólares es mucha plata. Y las compañías que mandaron a hacer el estudio, que son de organizaciones feministas, se pasan diciendo, y es bien interesante escucharlas porque dicen, bueno, ¿cómo nos van a pagar esto? ¿Qué vamos a hacer por el banco a buscar nuestro cheque cada una de nosotras? No. Entonces, esta plata, ellas dicen, ¿no? Escuchás a Lucy Garrido o a Cristina, ellas dicen, bueno, esta plata tiene que haber un compromiso de todos los partidos políticos para ver quién gana, ¿no? Del que gane, de que esta plata tiene que estar metida en un sistema de cuidados, tiene que estar metida en un sistema. Y bueno, y ahí hacen en violencia de género, etcétera, etcétera. Y otro aspecto que, no es que es más que relevante es que desde mi disciplina, un poco de corporativismo, digamos, que medir los costos de las políticas públicas es un aspecto fundamental. Lo hablamos también cuando hablamos del tema de salud sexual y reproductiva. Saber cuánto se gasta en determinada política, en determinado servicio, es saber cuánto se gasta y cómo se garantiza el acceso a un determinado derecho. Entonces tiene que ver con los procedimientos, con los recursos, cómo se asignan, qué alcance tienen.
la accesibilidad que tienen y demás. Entonces, por eso cobra mucha relevancia saber un poco el tema de los costos para entender un poco el comportamiento de esa generación de valor, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿cuál serían, en la campaña política del sistema todos los temas de cuidados hoy en día no están, se mencionan poco para lo que debería ser? Muy poco para lo que debería ser. Y además de que se mencionan poco, porque debería ser un tema central de campaña, No lo es. no lo es, pero además lo que sí hemos visto, y con Julieta lo hemos analizado en muchos temas, es que se anuncian bastantes temas de campaña, pero si uno hace un comparativo de los anuncios o los títulos, mismo entre lo que es el Frente Amplio y la oposición, a veces hay títulos que coinciden. Sí. Hay otros que claramente no, porque ahí estamos en las antípodas, pero sistema de cuidados parecería ser uno, pero cuando se aterriza un poco qué es lo que están diciendo los candidatos ahora y en su momento cuando fueron las internas los precandidatos, hay una diferencia enorme. Hemos visto de parte del oficialismo como algunos, porque ni siquiera todos lo mencionan, como algunos titulares de la importancia de los cuidados, de los hogares monoparentales, de las mujeres, pero después cuando uno empieza a rascar las propuestas, son carentes de todo. Hay un concepto también muy ideológico el progresismo defiende mucho los cuidados porque tiene que ver con una conceptualización de derechos donde la perspectiva de género es más que el fundamento de esta. Entonces, ¿cómo se hace un poco para, de alguna forma, aprovechar la campaña para pegar una mejora en lo que son los cuidados? Mirá. Porque Uruguay, lo que sí está claro es que se puso el tema sobre la mesa, se avanzó con idas y vueltas, capaz todo lo que no se quería, pero que en estos 4 años, lo que hay 4 años y medio, es que son parte importante de nuestros mejores 5 años. Los mejores 5 años de nuestra vida. Nos llegamos. Arruinadísimos. Arruinadísimos. ¿Sí? Tengo unos granos acá que no me los hago más. Mirá, yo creo que las organizaciones sociales están fuertes en aprovechar la campaña para poner un poco, independientemente de los resultados, para poner el tema a pegar un salto. Este año se desarrolló el Foro Nacional de Cuidados y el foro tuvo una participación muy buena de cantidad de personas interesadas en el tema. Fue un disparador para un año electoral venir a hablar de los cuidados, poner los cuidados en la agenda. La Red Pro Cuidados es quien lleva como la bandera en este tema, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, y ellas vienen trabajando muy bien. Ahora empezaron otro ciclo de charlas, en fin, y llevar el tema a los partidos políticos. Desde el PIT-CNT se ha trabajado también todos estos temas. Ahora, yo creo que los partidos ahora en sus plataformas de campaña, digamos, en sus programas de gobierno. Yo ahora, antes de venir, miraba un poco el programa del Partido Nacional, porque quería ver bien qué es lo que ellos estaban planteando. Y yo creo que una cosa es hablar de servicios de cuidado y otra cosa hablar de sistema de cuidados. Es bien distinto. Y creo que ahí es donde está la mayor diferencia, porque es como vos decías, ¿no? O sea, sí. Es difícil que alguien te diga, no, voy a sacar el sistema de cuidado. O sea, nadie te va a decir, voy a eliminar el sistema de cuidado. Porque es como, lo que no van a decir es vamos contra los cuidados, pero capaz que en esa hay un matiz importantísimo entre lo que es hablar de un sistema de cuidados, que es un sistema no solamente por la institucionalidad que involucra, por los recursos que involucra, por las políticas que involucra, sino también cómo uno incorporan los distintos agentes involucrados en los cuidados y los diferentes actores, donde el sistema público es importante, donde las organizaciones sociales son importantes, donde las organizaciones de trabajadores son importantes y sobre los destinatarios son importantes, porque no es solamente la lógica de... Y la academia. Y la academia también, porque es un tema de investigación con desafíos enormes. Sí. Gracias porque... pero sobre todo, cómo se visualiza el rol de mujeres y hombres, de los niños y niñas en conformar una sociedad más equitativa de las diferentes perspectivas, ¿no? Por eso, yo creo que ahí, en lo que tiene que ver directamente en lo programático, digamos, de los partidos, creo que la gran diferencia entre, por ejemplo, el programa del Frente Amplio y el programa del Partido Nacional
tiene que ver con la visión de sistema, con la visión de lo que es un sistema nacional integrado de cuidados y lo que son servicios de cuidados. Creo que el Frente en eso bueno, primero porque el Frente implementó el sistema de cuidados, ¿no? Eso es una realidad. Fue en un gobierno Frente Amplista y quien lo puso en práctica fue el Frente Amplio. Eso no hay duda. Más allá de que es una ley que tuvo el aval de todos los partidos políticos, porque todos levantaron la mano, que eso no es poco para la política pública, porque es lo que veníamos hablando hace un rato. Una política pública que es votada por todos no se va a sacar y eso es garantía. ¿Tá? Eso está muy bien. Ahora, la visión de no tener una visión sistémica complica. Tal cual. Complica. Entonces yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia con lo que puede ser el programa del Partido Nacional. El del Partido Colorado, la verdad, no lo miré, pero creo que tiene que ver, va por ese lado también, de servicios, ¿no? Servicios aislados, pero no de lo que es un sistema, lo que implica el sistema de cuidados. Y creo que ahí venía pensando en una cosa. En este periodo de gobierno, por ejemplo, el Comité Consultivo de Cuidados, ese sí se vio, pero francamente disminuido en todo. O sea, yo pongo un ejemplo. La última reunión del Comité Consultivo fue en diciembre del año pasado y ahora se convocó el mes pasado porque las organizaciones de la sociedad civil tocaron la puerta, mandaron mail, bueno, ¿cuándo nos van a convocar? ¿Cuándo nos van a convocar? Eso no puede pasar. Porque el Comité Consultivo de Cuidados es donde está nucleada la academia, la sociedad civil organizada, los trabajadores y las empresas, monitoreando la política pública, preguntando, cuestionando. Por supuesto, no es vinculante lo que digan, ¿no? Pero en la administración anterior, nosotros teníamos todos los meses una reunión de comité consultivo. No era que venían a mostrarnos un PowerPoint mostrándonos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Teníamos participación. Por supuesto que la definición no la tomábamos nosotros del comité consultivo, pero sí, no intercambiamos, había un intercambio real. Y un contralor, porque el comité consultivo es para eso, es el contralor de la política pública. Bueno, en esta administración eso no pasó, y eso es bien importante que vuelva a pasar, pero porque para mí no se termina de entender la institucionalidad del sistema. El sistema es un sistema, como tal, tiene que funcionar como sistema. La institucionalidad aparte es una clave para garantizar derechos. Por supuesto. Si no está la institucionalidad no hay garantía de derechos. En realidad lo que podés tener más o menos servicios con distinto alcance y donde en definitiva el sujeto es un destinatario de la política pero no un agente de derechos como debería enfocarse. Por eso yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia entre un modelo de país y otro modelo de país. Igual, dicho esto, a mí me gustaría que los candidatos hablaran más del tema. Yo creo que es muy poco lo que porque yo aspiro a que hablar de cuidados sea una pata importante en lo que tiene que ver con hablar de un modelo de país y hablar de todo el país. De un modelo de sociedad. De un modelo de sociedad. Es parte de un contrato social. Y todavía eso nos cuesta, y nos cuesta también a la izquierda, y nos cuesta. Sí, además pensaba con lo primero que veníamos, ¿no? Con la perspectiva de que para el desarrollo productivo del país es fundamental, ¿no? Como cuando a veces hablamos del cambio de la matriz productiva, de una estrategia nacional de desarrollo, no se puede pensar si no pensamos, o sea, tiene que ser parte de eso, ¿no? No hay forma. Y también pensaba justamente en la institucionalidad y los presupuestos y las cuestiones que funcionan y a veces no funcionan. Pensaba que, por ejemplo, en 2018, 2019 se aprobó también con todos los partidos la ley de teatro independiente. Pero se aprobó sin presupuesto. Ah, claro. Y estos 5 años quedó encajonada y casi cierran todos los teatros. Digamos, lo aprobó la izquierda, pero la izquierda, sabiendo que la votaba sin presupuesto, no hizo nada al respecto en eso. Bueno, también tiene que ver, por eso yo digo, hay una conceptualización ideológica que por más que estén los temas, la derecha, y está claro un poco el proceso también del Teatro del Galpón, un poco el proceso que se está viendo en Argentina, que es como hay como una contra el desarrollo cultural en forma transversal a lo que es la sociedad. Parte de la reforma educativa que se vio este gobierno tuvo que ver también con un recorte de todas las artes en la educación pública. Es tremendo, es gravísimo. Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Porque pensaba, en 5 años lograron justamente que pase, que no se renueven contratos, que no pongan más asistentes personales en el Sistema Nacional de Cuidados, pero también habla de lo fácil que se le fue, porque tampoco tuvieron una reacción de una manifestación o no estuvo mucho en la agenda pública, si será como para hacer una autocrítica para los próximos gobiernos de que es realmente importante
meter la carne en el asador cuando se hacen las transformaciones como el sistema de cuidado, ¿no? Pues si no te la sacan de un plumazo. Las transformaciones y los derechos, la consagración de los derechos, si no va acompañado de la sociedad, si no es en diálogo permanente y con una sociedad organizada, no hay forma. No hay forma de apropiarse, hay que apropiarse de los derechos, hay que saber que existen además para poder reclamarlos. Yo me acuerdo que en la administración anterior, Patricia Cosani, siempre me decía, el día, Ana, porque yo iba por el PIT-CNT y ella era la adjunta, del la MIDES. adjunta de la Secretaría La de Secretaría Cuidados. de Cuidados. Y Patricia siempre decía, el día que tengamos una manifestación de usuarios por 18 de julio, todos reclamando el sistema, yo me peleaba en el buen sentido con ella. Tendremos una manifestación de usuarios por 18 de julio, miles de personas reclamando Todas mujeres de carácter. reclamando Es que cuidados, ese día ganamos. Y es verdad. Claro. Claro. Y es verdad. Y bueno, Los 14 mil millones. estamos ahí, estamos en ese camino. No es fácil, porque no son temas, incluso con los compañeros varones, es un tema que está muy vinculado a las mujeres, entonces cuesta que lo entiendan, cuesta muchísimo. Esto de los 14 millones, o sea, no logran, ¿no? Como que no logra llegar hasta Ante un cambio de gobierno o a la asunción del próximo gobierno, ¿cuáles deberían ser los 3 o 4 focos para empezar? Las urgencias. Después viene todo un desarrollo de política mucho más grande. Bueno, lo primero, convocar el comité consultivo, o sea, rápidamente, la Junta Nacional de Cuidados, primero la Junta y el comité consultivo y empezar a trabajar desde la institucionalidad, pero desde la institucionalidad de verdad, ¿no? Y en temas de destinatarios. Bueno, creo que con todo este tema que tenemos y con todos los números que tenemos de la infancia, creo que ahí debería ser, y también con todo el tema de los últimos acontecimientos que pasaron hace un par de meses con adultos mayores con los residenciales. Los hogares de larga estadía son un tema a atacar de manera... Un sector que ha crecido enormemente, ¿no? Y cada vez hay más, y hay todo un tema de regulatorio y de qué se tratan los lugares de larga estadía también. Sí. Y los centros de día, porque también es lo mismo con el tema, no es menos el tema de en Uruguay de la tercera edad, hay problemas que afectan directamente a la tercera edad y también a las familias, porque... Absolutamente, pero los centros de día tenés cierta autonomía todavía para ir a un centro de día, a un centro de día, pero los hogares de larga estadía, yo creo que porque la pregunta que vos me hacés es de la urgencia, ¿no? Yo creo creo que en urgencia es el inicio de la vida y el fin de la vida, es claramente lo que está más vulnerable hoy. Creo que la infantilización de la pobreza y toda la realidad de los adultos mayores y de la vejez en situación de pobreza, creo que son yo me imagino que eso sería como lo primero a atacar. Después, por supuesto, todo. Pero sí, creo que eso sería. Chicas, nuestro querido productor tiene que ir a hacer tareas de cuidado. Muy bien. Así que yo me pongo acá como persona tutelar de los derechos, de los cuidados. En este programa hemos organizado el horario también en función de los De cuidados. los cuidados. De Sarita y de Rocío. Así que les mandamos un beso a las chiquilinas. Sí, aprovecho porque yo tengo todos los programas pendientes. Mandarle un beso a Sarita. Ah, un besito a Sarita, divina ella, la hija de Noé. Muy bien. Pero, Así que bueno, la seguiremos en algún bar. Bueno, muchas gracias por la invitación. seguro, lo tomo. Claro, el asado feminista que teníamos programado el 8 de marzo del año pasado sigue pendiente. Si me invitan, allí estaré. Por supuesto. Es increíble, aparte es increíble que nosotros tratamos los programas y no es... hay un cruce entre la necesidad de políticas y las dificultades con los temas de género cuando estamos hablando de derecho que, o sea, no es que ni siquiera a veces, ni siquiera cuando nos orientamos, cuando no pensamos el tema por ese lado, ¿no? Claro. Pero el tema cuidados, nosotros hoy quisimos hacer un abordaje general, pero sí tenemos temas después que empezar a desarmarlo e ir por... El ocio en las mujeres. El ocio en las mujeres no existe. Bueno. Estás hablando. Pero es un temón, ¿no? Claro. Y está vinculado a la salud mental y está vinculado al relacionamiento. Y está vinculado y está vinculado y está vinculado. Típica conversa de partido de handball o de fútbol de fin de semana es el ocio entre las mamás. Claro.
Pero bueno, Sí. bueno, otro programa más. Cuando quieran. Ya está. Seguimos, teníamos que hacer un debate de cuidados. Vamos a usarlo. qué bueno. Un debate de perspectivas de cuidados. Me parece que sí, tenemos que aprovechar que hoy ya estamos en posibilidades de infraestructuras de programa para generar Hacemos un más debate de cuidado. de cuidados. Así Leo opina un poco más. Yo creo que se sintió cohibido hoy porque ni palabra dijo cuando iba. Ah, Bueno, estamos esperando, pero bueno, muchísimas gracias, No, Tana. por favor, a las órdenes. La Me verdad encantó, que fue gracias. lo bueno. Es mi primer streaming, quiero decir. Buenísimo. ¿Sabés lo que bueno? Cuando tenemos invitados así que vienen con el énfasis de defender alguna cosa y tomar posición, porque un poco la lógica de este programa es esa. Antes estábamos muy abocados a solo los temas económicos y ahora dijimos, no, pero la economía es mucho más que eso. La economía termina determinando parte importante de las realidades de la política y de lo que es la vida. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a ampliarnos un poquito más en el abordaje y bueno, nos permite tocar temas que realmente le llegan a la gente y que tienen de última un determinado que es decir, bueno, vos terminaste diciendo, hay un tema presupuestal acá que es lo que define si existe o no institucionalidad, si se llega a determinada población o no, y que genera o no un cambio cultural porque las políticas se terminan poniendo. Yo trabajé en el MIDES en la época que se empezó a hablar del sistema de cuidados y me acuerdo que cuando vino la primera propuesta, la discusión era, pero no va a alcanzar la plata del mundo para atender todas las necesidades de cuidados. Y de alguna forma se fue organizando y estuvo presente. Entonces, sí, para mejorar en una sociedad más integral, para mejorar estas dificultades tremendas que hay en temas de la pobreza infantil, y también lo que son las pobrezas en la tercera edad, que en los últimos tiempos, con todos estos valores que hay en temas de pobreza infantil, se ha olvidado un poco, pero es población tremendamente vulnerable. Hay situaciones puntuales para analizar que uno se empieza a desagregar, pero por otro lado, lo que es la comunicación, estamos hablando de esto de la economía plateada, dorada, me parece que es todo genial, cuando en realidad hay problemáticas enormes y que termina siendo otra vez la sobrecarga sobre las mujeres, de los doble cuidados, y esto que vos planteabas, lo que es el ocio en las mujeres, la doble jornada, las preocupaciones, los recursos económicos. El gerenciamiento de la casa, el gerenciamiento, o sea, hay todo, podríamos hablar horas. Bueno, estuvimos esperando un debate entre algunas amigas de decir, bueno, que ahora que estamos en medio política, esto la militancia y el género. Bueno, eso es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte. Es una dificultad. El horario de las reuniones. El horario de las reuniones, los espacios la militancia la militancia o la cocina, por decirlo de alguna manera, en el bar. Son prácticas que yo creo que se están erradicando, pero todavía falta. Falta muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias. Perdón, no tenemos candidatas mujeres a la presidencia. No tenemos candidatas mujeres a la presidencia, eso marcó mucho. Las placas, cuando hace unos meses, después de las internas circulaba una placa que eran los 5 candidatos varones y impresiona. ¿Y a cuánto estaremos, no? O sea, nunca hubo en Uruguay todavía una precandidata, o sea, una candidata, no digo una presidenta. Una candidata. Una candidata mujer. ¿Cuánto tiempo hace que Chile lo tuvo, que Argentina lo tuvo, que Brasil lo tuvo, México tiene ahora y nosotros todavía estamos en... ¿Y cuánto tendremos que esperar? ¿No? ¿Cuánto tenemos que esperar? Es bravo. Muchísimas gracias. Bueno, se viene. Ojalá. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes y nos vemos en el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay. Deja así como borracha. Cerramos el programa porque Yo avisé. Leo tiene cuidados. Yo avisé. 2040 por ahí, ojo. Julieta presidenta. ¿Acá largamos? Está. Ahí está. Yo me animo. No sé, porque hace pila que no habla más del viaje a China. Volvió Mateo de China, está invitado a venir al programa a hablar de... Cerremos acá. Nos Pero vemos. yo ya estoy esperando para irme a China y no tocó el tema. Chau, chau.